Señor ministro, bienvenido. No, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Está invitado para no solo para dar noticias, sino para explicarlas a todos los colombianos que con seguridad están ansiosos de saber exactamente qué va a pasar y por qué va a pasar. Eh, yo le digo que los datos económicos que yo he estado consultando son bastante preocupantes, en el sentido de que hay desaceleración. Pues creo que el Banco de la República fijó en un 1% el crecimiento del año. Hay inflación, sobre todo inflación para los pobres, que es casi del 12%. Hay déficit fiscal. El precio de la gasolina subsidiada puede llegar a costar lo que vale lo recaudado por la reforma tributaria, 25 billones. Hay un déficit externo de 15.000 millones de dólares. El desempleo, perdón, subió y hace 2 años era mucho peor que ahora. De manera que el panorama como se ve es como para no tener mucha envidia a usted de que ocupe ese ministerio. ¿Qué posibilidades hay de arreglar esto? ¿O va a ir a peor? ¿Cómo ve usted la situación, señor ministro? No, bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Pues la situación sí muestra temas complejos, digamos. En efecto, digamos, el Banco de la República, bajo su pronóstico de crecimiento para el 2023, este año el crecimiento ha sido muy fuerte gracias a la reactivación y obviamente el segundo trimestre, porque están comparando con el trimestre del paro nacional el año pasado, ¿no? La inflación sigue alta, aunque yo creo que ya llegó a su pico. Creo que vamos a comenzar a ver una reducción gradual de la inflación, como ya comenzó en Estados Unidos, de hecho. Pero de todas maneras es muy alta y eso hace compleja la política monetaria del Banco de la República. En materia de precios de combustibles, como usted lo señala, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles tiene un déficit enorme porque el gobierno pasado pues decidió no aumentar los precios de los combustibles, salvo la gasolina extra. Entonces tenemos una tarea de ver que, por una parte, si se ajustan algunos precios o cómo se financia ese déficit digamos, durante los próximos meses, mientras el precio de los combustibles sigue muy alto. Bueno, en materia externa, pues ahí la noticia positiva es solamente que los precios de productos básicos están en niveles muy altos, aunque han comenzado un poco a bajar, pero de todas maneras hay un déficit comercial enorme, que de hecho ha vuelto a crecer debido pues al aumento de las importaciones. Entonces ese es otro tema y por lo cual yo he dicho públicamente que para nosotros la prioridad número uno en materia de desarrollo productivo es diversificar nuestras exportaciones, o sea, aumentar significativamente las exportaciones no petroleras del país. Y en materia fiscal, pues el elemento es complejo porque aparte del déficit de casi 3 puntos del Producto Interno Bruto del Fondo de Combustibles, tenemos un déficit del gobierno nacional del 5.6% y una deuda pública también enorme de cerca del 60%, que es un poco más baja, obviamente, que la hace 2 años, pero digamos, las tres, si uno toma las tres en conjunto, son los niveles más altos de la historia. Entonces, es una situación compleja. Yo, de todas maneras, tengo, obviamente, algún grado de optimismo, digamos, de que podemos ir, digamos, manejando un tema tras otro con calma, pero sobre todo, pues, obviamente, la prioridad número uno para nosotros es la aprobación de la reforma tributaria que hemos presentado, porque esa es la que nos permitiría, digamos, financiar programas sociales que también contribuirían, dicho sea de paso, a aumentar la actividad económica, mientras que logramos ir ajustando el resto de factores negativos que nos están golpeando. Ana Bejarano. Ministro, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en Los Danieles. Yo quería preguntarle sobre el tema de mi columna, que pues afortunadamente usted se salvó de que le leyéramos todas las columnas y nos hizo madrugar un poquito más, pero mi columna trata sobre los impuestos a las iglesias o pues el tema tributario frente a las iglesias. Yo quería preguntarle cuál es la posición del gobierno y por qué. Yo sé que Petro ya lo dijo en campaña, que no va a gravar a las iglesias, que no les van a poner a pagar renta ni predial, que bueno, igual no es necesariamente algo que se pueda reformar mediante esta ley, pero quería preguntarle
¿Por qué esa posición del gobierno y no cree usted que se está dejando ahí una parte importante de un recaudo que podría ser significativo? Bueno, en realidad las iglesias nunca han sido objeto de tributación en Colombia. Claro que me preguntaron en una entrevista si dije, bueno, ellos pagan por lo menos IVA, ¿no? O sea, que algún impuesto pagan, No, pero de pero todas tampoco, maneras, imagínese que no. Es no, que ahora IVA nos sí toca pagan. agradecerles porque pagan el IVA. No, pero en todo No. caso, digamos, la tradición histórica de Colombia es que las iglesias no pagan impuestos. Y yo creo que eso es pues yo, francamente, no es un tema tan relevante, digamos, en esta coyuntura. Eh, no sé si ustedes tienen estimaciones de cuánto ingreso nos generaría tributar las iglesias, yo se lo agradecería. Yo, en todo caso, no lo he tenido en la agenda, Pues no lo a hemos tenido en la juzgar por la agenda. prosperidad de las iglesias y algunos pastores y sacerdotes y obispados, no debe ser poco lo que pagarían si decidieran a pagar impuestos. No, De todas maneras, ganan más de 10 millones de pesos al mes, Sin que ese duda, es lo que, el sin límite que duda. ustedes han puesto para los ricos. no, de todas maneras, no, los ricos no, los altos ingresos. Ok, sí, A mí, señor. no, sí, porque me preguntaron que si, yo digo, yo gano más de 10 millones, pero yo no me considero rico. Entonces, yo soy uno de los objetos del mayores impuestos, ¿no? Pero, las iglesias, yo francamente creo que en el contexto pues, de la libertad religiosa de Colombia, que es un principio constitucional, no creo que deban ser grabadas y no vamos a proceder en esa dirección. Ministro, pero déjeme, yo le contrapregunto una cosa. Digamos, decir que porque en la historia nunca se ha reconocido, entonces no tendríamos el voto a las mujeres. Ese argumento sí no puede ser. Y lo otro es, en muchos países del mundo hay formas en que las iglesias tributan, especialmente cuando no se comportan como iglesias. Es decir, los lugares de culto, yo estoy de acuerdo que no deberían pagar impuestos, pero hay muchas otras, o sea, una cantidad de predios que tienen estas iglesias de patrimonio líquido y de riqueza que tienen los líderes religiosos, frente a lo cual estamos diciendo, no, es que la libertad religiosa y el Estado laico también es otro principio que tenemos que recordar, porque estamos nosotros, las personas que no creemos, financiando el mito de los que sí creen. Bueno, francamente no iremos. Si usted me pide historia, recuerde que las iglesias perdieron muchísimas propiedades durante el siglo XIX, cuando hubo pues todos los procesos digamos, en que el Estado se apropió de las iglesias. Y otro caso, cuando uno mira la historia el sistema de crediticio de Colombia desde comienzos de la independencia era el crédito de las iglesias. Ese tema también lo perdieron. Entonces, digamos, la historia, pues, no sé, francamente no, pero francamente no creo que nos querramos meter en esa controversia.